Las revistas científicas son el instrumento más utilizado por la comunidad científica para dar a conocer el resultado de sus investigaciones. Además, cada vez es más frecuente que los medios de comunicación se hagan eco de los artículos más relevantes aparecidos en esas revistas, con lo que esta información puede llegar a toda la sociedad. Tampoco hay que olvidar un detalle importante. Las revistas científicas otorgan prestigio y reconocimiento para quienes publican en ellas. Juegan un papel fundamental en la carrera de un investigador. En este programa vamos a analizar el proceso a través del cual los científicos hacen público el resultado de una investigación. Pero conoceremos muchos más detalles. ¿Cuáles son los filtros que garantizan la calidad de los resultados que se publican? ¿Qué factores existen para evaluar la calidad de una revista? ¿Qué es el parámetro de impacto? ¿Es fácil para un joven científico publicar sus artículos? ¿Cuál es la situación de la publicación científica en España? A estas y otras cuestiones vamos a responder enseguida junto a un invitado especial que, además, es editor de una prestigiosa revista de química y que ya nos presenta el catedrático de la UNED, Juan José Freire. Mi nombre es Juan José Freire, soy el director del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y traemos hoy como invitado a Carlos Vega. Carlos Vega es catedrático de la Universidad Complutense desde hace ya más de 10 años de Química Física y yo le conozco pues prácticamente desde la época que era alumno de la facultad y hemos estado en contacto desde aquel tiempo, incluso hemos colaborado en algún trabajo. El motivo de que esté aquí ahora en particular no es su investigación, sobre la que él ha grabado algún programa también relativo al agua, incluso ha hecho algún programa de televisión aquí en la UNED, sino porque además hace un par de años fue nombrado como uno de los editores de una de las revistas de química física más prestigiosas, el Journal of Chemical Physics, que precisamente él nos va a explicar un poco la historia para empezar de esta revista, pero que ya digo que es de una de las que piensa uno hoy en día cuando se refiere a revistas científicas de nuestra área. Vamos a hablar de este tema porque, bueno, aunque para este mundo parece un poco alejado de hombre de la calle, sin embargo, pues sí que últimamente ya los periódicos hablan bastante de lo que son las revistas científicas, hablan que si tal artículo ha aparecido en Nature o en Science y de algunos problemas o de algunas cosas que pueden existir respecto a las publicaciones y queríamos profundizar un poco en ello, aprovechando precisamente que tenemos a alguien que está totalmente inmerso en este mundo. Así que, Carlos, cuando quieras, explícanos en primer lugar un poco la historia del Journal of Chemical Physics y luego ya hacemos preguntas referidas a lo que es una publicación científica, la importancia que tiene para nuestra carrera, etcétera. Cuando quieras. Bien, pues muchas gracias, Juan, por la presentación. Quizá me gustaría comenzar describiendo el proceso por el cual los científicos hacen públicos sus resultados de la investigación. El científico realiza un trabajo de investigación, a veces durante un año, a veces durante 2, durante 6 meses, y una vez que tiene unos resultados sólidos y que cree que merece que sean difundidos en público, lo que procede es a escribir un artículo científico cuya longitud típica suelen ser unas 10 páginas, escrito en inglés y con referencias, tablas, con gráficas, con resultados gráficas y donde describe los resultados de su investigación. Bien, una vez escrito el artículo, el científico lo envía a una revista científica para su publicación. Lo primero que hace es enviarlo. Hoy en día se hace a través de Internet. En los tiempos, hace 20 años, pues se enviaba en un sobre por correo ordinario. La primera etapa es la escritura del artículo y su submisión a la revista científica. Bien, entonces esto lo hemos oído mucho en la prensa, bueno, un poco por lo menos, que se llama el sistema de revisión por pares, que en inglés es peer review.
¿En qué consiste exactamente? O sea, una vez llega el artículo a la revista, ¿qué pasa con él? Bien, una vez que la revista recibe el artículo, se procede a seleccionar unos evaluadores que normalmente denominamos como censores o referees en inglés, árbitros, que son los que van a determinar la calidad científica del trabajo. Por una parte, van a evaluar si los resultados son correctos o no, y por otro lado, estos evaluadores también van a evaluar la importancia del trabajo, porque algunas revistas, para publicar en algunas revistas, se entiende que el trabajo tiene que ser de gran impacto, de gran importancia, no solo correcto, sino además con contenidos, con resultados de tremenda importancia. Entonces, una vez que llega el artículo a la revista, el editor selecciona, típicamente un número medio suele ser 2 evaluadores, aunque hay revistas que utilizan 1 y hay revistas que utilizan 3. Típicamente se utilizan 2 evaluadores o censores, que son los que van a evaluar el trabajo. La identidad de estos censores va a ser anónima con respecto a los autores, es decir, los autores no van a conocer quiénes son los 2 científicos expertos en el tema al cual atañe el trabajo, que van a evaluar su trabajo. Sin embargo, los censores sí conocen la identidad de los autores. Estos censores típicamente evalúan el trabajo en un periodo que suele oscilar entre 3 y 5 semanas y emiten su informe, favorable o desfavorable, al editor, para que el editor posteriormente tome una decisión con respecto a aceptar o rechazar el artículo correspondiente. Entonces la labor del editor es fundamental en ello. ¿Cómo se elige fundamentalmente los referees o los censores? ¿Cuál es el procedimiento? Típicamente, como digo, el número de 2 evaluadores suele ser típico. En muchas revistas, el funcionamiento de todas las revistas no es idéntico, pero cada vez más muchas revistas permiten a los autores proponer el nombre de 4 o 5 personas que son expertas en el área y que podrían ser evaluadores competentes para discernir si el trabajo es correcto o no. Los autores pueden ciertamente proponer evaluadores, pero digamos es la responsabilidad del editor el seleccionar los censores. Puede seleccionar 2 de los censores propuestos por los autores, o bien puede seleccionar censores distintos a los propuestos por los autores, o puede hacer un esquema mixto en el cual, por ejemplo, selecciona uno de los censores propuestos por los autores y otro censor que el editor cree que es competente. Lo que sí que es cierto es que las personas que tienen que evaluar el trabajo tienen que ser expertos en el área en el cual el trabajo se circunscribe. Porque este sistema que has descrito es tan importante dentro del avance de la ciencia. ¿Cuál es la idea general que subyace en este procedimiento? Bien, por una parte, uno podría pensar que una vez que el científico ha hecho su trabajo, procede a la escritura del artículo y podría colgarlo en Internet, podría situarlo en Internet para hacerlo público a cualquier persona. Y esto es totalmente viable y ciertamente es posible. Sin embargo, para filtrar un poco y tener una cierta garantía de calidad, de que los resultados son correctos y al menos han sido prefiltrados por la comunidad científica, pues el sistema de revisión por pares, sin ser un sistema infalible, porque tiene sus limitaciones y tiene sus defectos, no es un sistema ciertamente infalible, pero es un sistema que a lo largo de los últimos prácticamente siglos, porque el sistema lleva funcionando desde luego desde los últimos 150 años, el sistema funciona razonablemente bien, aunque tiene sus imperfecciones. Esto garantiza que al ser 2 expertos los que evalúan el trabajo, pueden discriminar y al menos pueden otorgar un cierto viso de calidad de que el trabajo merece ser discutido y merece ser visto por la opinión pública científica. Aunque los evaluadores son los primeros que evalúan el trabajo, no hay que olvidar que la evaluación última de un trabajo
la ejerce la comunidad científica internacional, puesto que una vez publicado y publicado en una revista que otorga avisos de garantía de que el trabajo es de calidad, es la comunidad científica la que va a realizar un escrutinio de la calidad del trabajo, incluso a intentar reproducir los resultados de dicha investigación, y será la que tenga la última palabra sobre la calidad, sobre el rigor y sobre la importancia del trabajo científico. Ahora que has dicho esto de los revisores, tenemos un colaborador inglés que ha colaborado con cada uno de nosotros en distintas etapas y que me pasó un cartel que era una frase que se escribió hace más de 150 años, hablando precisamente de los revisores, de los referees o los censores, y que realmente, con una prosa muy dickeniana, digamos, hablaba de los terribles prejuicios que tenían y cómo ellos usaban la información a su vez para publicar lo suyo y impedir que lo publicaran los demás, etc. El sistema tiene sus problemas y también efectivamente no hay nada mejor por ahora en 150 años después. Bueno, yéndonos ya a lo que es propiamente la revista, porque claro, se puede publicar en una revista o en otra, entonces unas tienen más calidad y otras menos calidad. Me gustaría que hablaras de los factores y parámetros que se usan para valorar la calidad y fiabilidad de una revista, y también un poco, si quieres, introducir en la que estás actualmente trabajando, ¿no? O estás dentro del grupo editorial. Bien, ciertamente cuando un científico finaliza su investigación y escribe el artículo, tiene que tomar una decisión, que es seleccionar la revista a la cual va a enviar dicho artículo. Bien, esta decisión es importante, puesto que la misión del científico es llegar a la comunidad científica que está trabajando en el área del tema de investigación que a él le ocupa. Para decidir qué revista selecciona, un primer criterio es una revista donde se publican sobre una temática relacionada al objeto de su investigación. El segundo criterio para elegir la revista es lo que se denomina el parámetro de impacto, porque los científicos intentan enviar sus artículos a las mejores revistas internacionales. Quiero mencionar que la calidad de un artículo, al igual que la valía de una persona, un artículo es un individuo y una persona es un individuo, y por lo tanto a la larga lo que hay que juzgar es la calidad del artículo como pieza individual, con independencia de la calidad de la revista donde se envía el artículo. Pero pasemos a explicar, cómo hay una especie de ranking o de clasificación de las revistas internacionales. El criterio fundamental de una revista que mide su calidad, o intenta medirlo por lo menos, es lo que se denomina el parámetro de impacto. El parámetro de impacto de una revista, por ejemplo, en el año 2016, el parámetro de impacto de una revista en el 2016, se obtiene analizando los trabajos que han sido publicados en dicha revista en los años precedentes, en 2014 y 2015, en los 2 años anteriores, y analizando cuántas veces dichos artículos han sido citados en el año 2016. Pues bien, el cociente entre el número de citas que han recibido los artículos publicados en dicha revista en los años 2014 y 2015, dividiendo el número de citas que han recibido en el año 2016 entre el número de artículos publicados en 2014 y 2015, ese cociente se denomina parámetro de impacto, y el parámetro de impacto se publica anualmente. Los parámetros de impacto se sitúan entre números que oscilan entre 0,5, que quiere decir que cada artículo ha recibido una media de media cita, y 30, 40, que son las revistas más importantes, con parámetros de impacto de 40. Normalmente un científico intenta enviarlo a la revista relevante en el campo de investigación en el cual está trabajando, pero con el mayor parámetro de impacto posible. Si bien quiero indicar que el parámetro de impacto mide la calidad media de los artículos de una revista y no la calidad media del artículo individual. Es decir, que uno puede enviar un artículo a una revista cuyo parámetro de impacto sea de 1 y, sin embargo, que el parámetro de impacto de este artículo individual alcance un valor de 40 y viceversa.
uno puede publicar un artículo en una revista con parámetro de impacto 40 y que, sin embargo, el artículo individualmente tenga un impacto mayor o menor a dicho número. Por lo tanto, los parámetros de impacto miden la calidad media de los artículos publicados en la revista. Sería algo así como decir, cuando en economía hablamos de la renta media per cápita, bueno, pues la renta media per cápita es lo que de media tiene un individuo en el país. Eso no quiere decir que dentro de un país haya individuos con ingresos muy superiores a la renta per cápita e individuos con ingresos muy inferiores a la renta per cápita. Pues bien, sucede lo mismo. La revista, el parámetro de impacto, mide la calidad media medida por el número de citas, porque los científicos, como reconocimiento al trabajo de los que les preceden, citan o mencionan los trabajos de las personas que les han precedido. Y por lo tanto, dichas citas sirven para, de alguna manera, rendir tributo y medir la importancia de una cierta publicación. Bueno, alguna cita también habrá que sea simplemente para criticar, o sea que no todas son favorables, sin embargo todas cuentan en este tipo de evaluación. Ciertamente, a veces se puede citar un artículo por razones negativas más que por razones positivas. Pero déjame mencionar, Juan, que, digamos, el funcionamiento de la publicación científica, sin ser perfecto, y como digo, los científicos son seres humanos que adolecen de las mismas pasiones, virtudes y defectos que el resto de los seres humanos. No son una comunidad absolutamente idéntica al resto de los seres humanos. Su única diferencia es su intención de perseverar en la búsqueda de la verdad y de la descripción de la naturaleza. Pero ciertamente tienen todas las pasiones, envidias, odios, etcétera, de la naturaleza humana. Si el sistema funciona es porque al publicar los resultados científicos se abre a la comunidad científica. Y en ciencia, un resultado incorrecto o incluso falsear los resultados puede arruinar una carrera científica. Es decir, uno puede publicar sus resultados, ciertamente, pero al cabo de 2 años caer en el descrédito total y le va a ser muy difícil si se demuestra que esos resultados o bien eran falsos o no habían sido realizados con meticulosidad o bien incluso habían sido falseados. La comunidad científica va a mostrarse implacable con el autor de dicho trabajo. La financiación típicamente se va a ver reducida y probablemente le va a ser muy difícil presentar sus resultados en congresos, que es otro de los vehículos en los cuales se comunican los resultados de la investigación científica. Ciertamente un trabajo puede recibir muchas críticas o citas por razones negativas, pero eso va a dañar seriamente la reputación científica de un autor. Y como en otras facetas de la vida, cuesta muchos años ganarse la credibilidad científica y puede costar muy poco, un artículo o 2, arruinar una carrera científica. Yendo un poco más a los defectos del sistema y teniendo en cuenta la posible competencia de que tienen las revistas entre sí para subir en este parámetro de impacto, supongo que a las revistas les interesa asegurar el impacto máximo, es decir, que los autores sean citados lo máximo posible. Entonces, ¿hasta qué punto puede influir la falta de referencias previas a la posibilidad de publicar a un autor novel o desconocido en una de las revistas consideradas punteras como la vuestra? ¿Y hasta qué punto un autor con muy amplias relaciones y muy conocido pues tiene muchas más facilidades para publicar un artículo? Bien, como bien mencionas, ciertamente es posible que el comienzo de la carrera de un científico sea más difícil, puesto que tiene que enviar artículos por vez primera. Típicamente y muy a menudo ese científico joven va a ir acompañado con coautores de mayor edad o de mayor prestigio que le van a hacer posible introducir sus artículos por vez primera. Sin duda, comenzar una carrera en todas las facetas de la vida es difícil y, como bien mencionas, existe cierta dificultad en submitir a revistas importantes al principio de la carrera. Pero al final del día, si uno persevera en el esfuerzo y si el trabajo tiene cierta calidad, uno va a acabar abriéndose hueco en la mayoría de los casos.
también mencionas que es verdad que un autor bien reconocido va a tener más facilidad en publicar en una revista. Sin embargo, he visto con mi experiencia a veces que autores bien reconocidos reciben críticas muy severas por parte de otros científicos cuando creen que los resultados son realmente incorrectos. Es decir, es cierto que es más fácil publicar cuando uno es conocido que cuando no, pero también me admira la capacidad de la comunidad científica en muchos casos para ser implacable, porque yo creo que lo que nos une es que si algo creemos que es incorrecto, los científicos en nuestro informe, los censores van a decir que ciertamente les parece incorrecto, con independencia de la autoridad o fama del autor correspondiente. Y también he visto críticas muy elogiosas hacia autores noveles, animándoles a perseverar y ciertamente con informes favorables a su trabajo. Interesante esta última información que nos das. Entonces, yéndonos un poco a nuestro país, esto de las publicaciones científicas, ¿qué importancia tiene en nuestra carrera? Realmente la carrera del investigador en España es un poco peculiar, tanto en la universidad como en los centros de investigación, en el sentido de que en general el ir subiendo el escalafón del reconocimiento no sirve para demasiado, por ejemplo, en aumento de salario, en otro tipo de beneficios. En España, para mencionar algo, pues se nos valora cada 6 años si hemos publicado en una serie de revistas, concretamente si hemos tenido 5 publicaciones de mérito, y con eso nos aumenta el sueldo a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, alguien que ya esté al final de la etapa, pues puede suponer un 20% de sueldo. Entonces, ¿hasta qué punto es importante y en qué influyen todas estas cosas en la carrera investigadora en España? Y por otra parte, ¿cuál ha sido la evolución de los científicos españoles en la publicación, en publicar en revistas de estas de calidad? Bien, muy interesante tu pregunta. Déjame, para responder tu pregunta, aprovechar unos datos históricos sobre la revista de la cual soy editor, el Journal of Chemical Physics. Esta revista es norteamericana y nace en el año 1933. Y antes de venir a esta entrevista, he recabado datos sobre la contribución de científicos españoles a esta revista. Sucede que hasta el año 1974 no aparece el primer artículo de un científico español en esta revista. Es decir, durante 40 años España no publica en esta revista científica internacional. La mayoría de los científicos españoles, en este tiempo difícil entre el año 33 y el 73, pues publicaban mayormente en revistas nacionales. Pero es en el año 73-74 donde comienzan a aparecer artículos científicos y más en concreto, incluso en el año 1976, tú, Juan, eres uno de los pioneros en publicar en esta revista, junto con Arturo Horta de la UNED y con Pepe García de la Torre y otros muchos. En los años 70 comienzan a publicar en esta revista, hasta el punto de que en la década de los 70 nos encontramos con 40 publicaciones de científicos españoles. En la década que daba del 80 al 90, 220 publicaciones de científicos españoles en esta revista, y en las 2 últimas décadas prácticamente ha habido unos 1.200 artículos por década de científicos españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que la contribución española a la comunidad científica internacional ha ido en aumento, y creo que tenemos que felicitarnos por el despegue tan importante que ha experimentado la ciencia española, no solo en química física, sino que en muchas otras ramas en los últimos 30 años. Muchas veces tenemos una visión muy negativa de nuestro país, pero creo que debemos felicitarnos por lo que se ha realizado en los 30 últimos años. Si bien es cierto, como tú planteas, los países pueden subir o pueden bajar. En la última década, diría yo, hay síntomas preocupantes de que puede comenzarse un declive si no hacemos algo por incorporar a una generación muy brillante de jóvenes a nuestro sistema científico. Si la preocupación de las autoridades políticas en invertir en ciencia y sobre todo en retener el talento de la juventud, el futuro de la ciencia en España puede comenzar a decaer y todo lo alcanzado pues sería perdido.
Yo te diría que en los años 80 o 90 generalmente se intentaba fomentar el máximo número de publicaciones. La carrera de un científico en España dependía sobre todo de publicar lo máximo posible en revistas que fueran internacionales. En los últimos 15 años se ha ido cambiando dicho modelo y lo que más se está valorando actualmente es publicar en revistas de alto parámetro de impacto, en revistas importantes. Como tú bien dices, la publicación científica juega un papel muy importante en la carrera de un investigador, y para promocionar a titular, a catedrático de universidad, se va a mirar con detalle las publicaciones científicas, en qué revistas se ha realizado y cuál es el impacto que han tenido. Si bien es cierto, la retribución en nómina para un profesor de universidad o para un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el impacto sobre la nómina de ejercer con vocación, con entrega a la labor investigadora es reducida, porque se nos evalúa únicamente lo que hemos hecho cada 6 años y el incremento salarial pues es reducido. En ese sentido, yo diría que las autoridades deberían de incrementar, por una parte, los incentivos a la comunidad que está investigando dentro del ámbito de universidades como en el Consejo, y por otra parte, seguir invirtiendo en todos los grupos de investigación que hay en este país para que no se pierdan, porque como células que, si carecen de alimento, van a ir muriendo, hay muchos grupos investigadores muy brillantes en este país que, si no reciben financiación debido a los recortes y tiempos tan difíciles de los últimos años, dichas células, dichos grupos van a ir muriendo y vamos a perder lo invertido a lo largo de las últimas décadas. Y por supuesto, invertir, si hay que invertir en algo, es en todo el talento joven que tenemos, porque digamos que las generaciones perdidas de gente que se está marchando al extranjero para no retornar, es una pena que realmente estamos viendo todos los que nos dedicamos a la enseñanza universitaria, todo el talento, todo lo que se ha invertido en educación en este país, una generación de jóvenes tan brillante que se está marchando para no volver. Esta generación está formada y no, una vez que se marcha fuera, es muy difícil que puedan retornar en condiciones. Yo quisiera desde aquí hacer una llamada a que de verdad la comunidad política crea de verdad en la importancia de la ciencia como motor económico de una sociedad para generar tejido industrial de I+D, etcétera, etcétera, y sin duda el porvenir económico de nuestro país ha de estar muy ligado a lo que se haga en inversión científica. Y más allá de declaraciones altisonantes de que la ciencia es muy importante, que sean los hechos los que demuestran que realmente así lo consideran. Me hubiera gustado también hablar sobre el futuro de la publicación científica, que es un tema que a mí me interesa mucho, en particular como qué es lo que se hace cuando alguien publica en Internet, que ya hay sitios para publicar o por lo menos para tener el artículo hasta que lo publican, y ¿de qué viven las revistas? Es un poco largo de explicar y no vamos a tener tiempo. Ahora existen las que se llaman revistas en abierto, en las que los artículos los puede ver cualquiera, lo cual incide en las suscripciones que no se cobran. Es decir, que cualquiera puede entrar en ellas por Internet. A cambio, cobran a los autores. Siempre ha habido esta dicotomía, pero en fin, ya digo que es un poco largo de explicar y por otra parte no nos queda mucho tiempo, así que con ello y dándote las gracias vamos a concluir el programa. Nada más, muchas gracias, Carlos. Sé que ha sido un esfuerzo venir aquí, te lo agradezco de verdad. Pues muchas gracias, Juan. Esperemos que hayamos aclarado un poco el proceso por el cual un científico, desde que realiza su trabajo hasta cuando lo envía, cuál es lo que está detrás de las cortinas en el proceso de la publicación científica. Ciertamente el futuro de a dónde va a caminar el mundo de la publicación científica no está nada claro. Estamos en un mundo tremendamente dinámico y este funcionamiento del que es el que he descrito de los últimos 150 años puede ser que en un futuro sea sustituido por otros modelos distintos. Gracias. Aquí concluye este tiempo que hemos dedicado a saber cómo funcionan las revistas científicas. Agradecemos su presencia a nuestro invitado especial, el catedrático de la Universidad Complutense, Carlos Vega, y también al director del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de nuestra Facultad de Ciencias, Juan José Freire. Gracias por participar en la radio de la UNED.